Hola, buenas noches, queridos seguidores de Revista Contamos. Estamos esta noche con un Facebook Live relacionado con nuestro seminario del próximo 27 de febrero, que tiene como tema básico la ley de financiamiento. Hoy nos acompaña Roberto Palomino, experto tributario, especialista en impuestos, catedrático de varias universidades, docente muy conocido, muy reconocido y abogado que se ha especializado más en la parte del derecho tributario, es funcionario de la DIAN. Nos ha acompañado desde mucho tiempo atrás en todo lo que tiene que ver con nuestra carrera y hoy queremos hablarles a ustedes de la ley de financiamiento y darles algunos tips de lo que va a tratarse en el seminario. Roberto, buenas noches. Buenas Gracias noches, por estar con Juan. nosotros. Juan, buenas noches a todos los seguidores de Revista Contamos. Como siempre es un placer para mí participar en los eventos programados por la revista Contamos, sobre todo en el aspecto tributario. Gracias por esta invitación y espero que tanto los temas que se aborden el día de hoy como aquellos que se profundizarán en el seminario sean de interés para todos y sobre todo de gran utilidad. Como les dijimos en el pasado Facebook Live con Mauricio, una de las bases de la ley de financiamiento es el recaudo en forma rápida, eficaz. Muchas de las reformas tributarias con la UDE y con todo lo que se desarrolló relacionado con colocarnos en un plan de empresa generadora y atractiva para los inversionistas extranjeros, eh, en este momento lo que tenemos ya es una urgencia manifiesta que se decretó en diciembre del año pasado y que salió a flote con algunos cambios y con algunas necesidades de recursos. Si bien es cierto que se hablaba de 14.000 billones, pues se calcula que va a llegar como a 6.000, 7.000 billones y hay algunos cambios que pues tienen que ver con una parte de recaudación, Roberto, como por ejemplo el nuevo impuesto o la nueva contribución en la venta de activos. Sí, Juan, son muchos los temas que se abordan en esta nueva reforma tributaria llamada Ley de Financiamiento. Hay una discusión al respecto, discusión que ya fue tratada en Facebook anteriores por la revista Contamos, así que no nos vamos a detener en ello. Antes de entrar a darte respuesta, quiero resaltar el hecho de que no vayamos a incurrir en el error que incurrimos muchas veces los que nos dedicamos al tema tributario en lo referente a que dejemos para después aquello que no tenemos que aplicar antes. Hago referencia, por ejemplo, al tema de impuestos sobre la renta de personas naturales o de personas jurídicas, que normalmente lo dejamos para el año en el cual debemos aplicar ello en la declaración de renta. Las normas tributarias que han venido expidiendo el gobierno desde la reforma anterior y esta nueva reforma llamada Ley de Financiamiento obligan a toda aquella persona que se vincula al tema tributario a pensar fundamentalmente en temas de planeación tributaria. Desde ese ámbito, comencemos desde ya a mirar a nuestros clientes. ¿Qué quieren hacer nuestros clientes, sobre todo con sus bienes inmuebles? Porque tu pregunta relacionada con eso va dirigida fundamentalmente a el nuevo impuesto nacional al consumo, con el cual fue grabada la venta de bienes inmuebles cuyo valor supere los 980 millones de pesos. Recordemos que hasta el 31 de diciembre del año pasado esos bienes inmuebles estaban grabados con el impuesto sobre las ventas. La reforma tributaria lo modifica, entra a grabar, a dejarlos excluidos de IVA y a grabarlos con impuesto nacional al consumo a una tarifa del 2%. Respecto a ese tema, como respecto a los demás temas de la reforma tributaria, estamos a la espera de la debida y oportuna reglamentación que debe expedir en cada una de las diversas materias. Es un tema Que, importante porque lo vamos a tratar en el seminario, Roberto, y tiene muchas aristas y debemos tener mucho cuidado con relación a quién es el que va a hacer la retención, cómo se debe hacer. En el seminario vamos a tener todas las explicaciones y las recomendaciones. Lo que dice Roberto es muy importante y es algo que se debe tener en cuenta siempre, que no es
hacer la aplicación dentro de un año porque la norma dice que esto rige a partir del año siguiente de la promulgación. No, desde ya tenemos que preocuparnos por nuestros clientes. Y ustedes, que algunos de nuestros seguidores no son contadores, porque una de las bases de esta revista es invitarlos no solo a los contadores, nuestros colegas queridos, sino también a los empresarios, también a los emprendedores, a todas aquellas personas que de una u otra forma, inclusive asalariados, profesionales independientes, que de una u otra forma están recibiendo ingresos y no tienen la costumbre o la dinámica de hacer una proyección fiscal. Todo este tema, estos temas que tratamos acá desde Contamos, son para decirles eso. Preocúpense, como dice Roberto, que desde que nace la ley es que empezamos a ver cómo hacemos la aplicación. No nos esperemos hasta, como en los cuentos de la universidad, Roberto, que esperemos para cuando es el parcial y leemos una hora antes o 2 horas antes. Hay otro tema importante, Roberto, y es la parte de la inversión en activos. ¿Qué voy a hacer con el IVA de la inversión en activos? Que eso siempre ha venido, que sí esta vez, que no esta vez. Una de las bases de toda esta ley de financiamiento, que es mi análisis propio, es recaudar, y para recaudar debo tener a mis contribuyentes con unos patrimonios sólidos. Entonces se piensa mucho en la inversión y para eso se disminuyen algunas bases que ya las vamos a ver con el nacimiento de nuevo con el impuesto al patrimonio. Pero ¿qué pasa con el IVA, Roberto? Bueno, Juan, debemos partir por señalar que en años anteriores ya los diferentes gobiernos habían promulgado normas tendientes a que nuestros empresarios, fuesen personas naturales o jurídicas, realizaran inversiones en la compra de activos fijos, buscando la renovación tecnológica de las empresas. Hace unos años, recordemos, se trató de un beneficio tributario por la inversión en activos fijos reales productivos. Ello fue derogado en reformas posteriores, y en esta nueva ley de financiamiento se contempla ya no como un beneficio a nivel de renta, sino como un incentivo a nivel de impuestos sobre las ventas, posibilitando que ese IVA, ¿sí? Que yo voy a pagar en la adquisición de bienes, de activos productivos, lo pueda descontar. Ojo, descontar, no deducir, eso tiene su diferencia. Descontar en mi impuesto sobre la renta. Faltaría, Juan, al respecto, toda vez que toda la normatividad anterior fue derogada. ¿Qué concepto va a tener este nuevo gobierno en cuanto a qué se va a considerar activo fijo real productivo? Debemos esperar el decreto reglamentario para realizar una correcta aplicación de esta nueva norma, y en ese mismo sentido orientar debidamente a todos aquellos que contratan nuestros servicios como contadores o como abogados tributarios. Roberto, se incorporó también ahí mismo la parte de importación y la parte de construcción, elaboración. Quiere decir que no solo es la compra como antes, sino también la importación y también la elaboración de un activo determinado, la construcción de una planta, la elaboración de una máquina especializada con la construcción. La construcción de una bodega, la formación de activos fijos reales productivos. Yo pienso que el decreto reglamentario que al respecto saque el gobierno nacional va a tener que ser muy específico respecto sobre todo a lo que tiene que ver con formación y construcción de activos fijos, porque los conceptos de importación y de adquisición pues son muy claros, ¿no? Estamos frente a activos tangibles, pero ¿qué se va a considerar formación? ¿O qué va a ser la construcción, y a partir de cuándo va a comenzar a considerarse? Es más, que va a tener algún beneficio a aquellas empresas que ya vienen realizando esfuerzos y están en procesos de formación o construcción de activos fijos reales. Interesante tema, de mucha utilidad para nuestros empresarios, sobre todo para los industriales y para los grandes comercializadores que requieren de bodegas para almacenar los productos objeto de su negociación. Con la aplicación de NIF ya 100% en Colombia, pues viene otra parte, y es que cuando yo compro un activo vía leasing, ya el activo que dice la NIF que recibí la transferencia de los derechos y el dominio de la propiedad,
esta reforma está incluyendo, esta ley de financiamiento está incluyendo que la compra del activo productivo a través del leasing me Así permita es. hacer, y lo dice claro, hacer el descuento también de ese IVA. Entonces son muchos temas los que tenemos para comentarles, para explicarles y para darles nuestras recomendaciones desde el punto de vista de gerencia, desde el punto de vista de contador eh, en el seminario. Es importante que ustedes asistan porque son unos temas importantes, prácticos y claros. Otra parte que viene es la reglamentación de la facturación electrónica, pero hay que tener en cuenta que paulatinamente vamos a tener que estar implementando la facturación electrónica. ¿Qué pasa con eso? Pasa lo siguiente, Roberto, que para el año 2020, si yo no he hecho la compra en un 30%, o sea, hasta un 30% puedo tener de proveedores diferentes a proveedores que me facturen electrónicamente. Al 2021, 20%, al 2022, 10% y de ahí en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que la DIAN estima que en el 2022 ya el 100% de los contribuyentes tengan la facturación electrónica. Es curioso, yo hice un seminario sobre esa parte de la facturación electrónica y hablaba que desde el año 85, 86 empezó el tema de la facturación electrónica. Cuando tú estabas en la DIAN, no sé si te acuerdas, hubo muchos temas con este planteamiento de la facturación tema que electrónica. ha venido siendo manejado hace mucho rato por el gobierno, las intenciones, acordémonos de la ley 599, sobre todo el tema electrónico, y creo que el Estado está en hora de realizar una implementación definitiva, aunque pues como es apenas normal ante un tema de tales dimensiones como es que todos los contribuyentes facturen de vía electrónica, eh, puede tener algunos sinsabores, pero es apenas lógico dentro de un planteamiento, dentro de una cuestión tan grande. Respecto a a la facturación electrónica, Juan, debemos complementar y será parte del seminario el hecho de que ya inclusive en su página de Facebook, la DIAN publicó un concepto según el cual en adelante la factura expedida por el sistema POS no va a ser soporte para impuestos descontables ni para gastos en renta. ¿Qué va a suceder si nosotros vamos a un almacén y compramos, no sé, artículos de ferretería y nos Sin hacer expiden propaganda, Roberto, por favor. sin artículos, compramos artículos de ferretería? Si queremos que esos artículos de ferretería para arreglar nuestra oficina, nuestra bodega, etcétera, nos puedan servir como costo, gasto, etcétera, nos va a tocar decirle a los del almacén que además de la POS, de la factura POS que nos están entregando, nos expidan factura electrónica. Y llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención a mí dentro del tema de facturación electrónica que trata la ley de financiamiento, el que el gobierno haya señalado que la facturación electrónica también aplicará, entre otras cosas, para los pagos de nómina. Muy curioso. Comienzo yo a preguntarme, ¿será que la intención del gobierno hacia adelante es llegar a que las nóminas se paguen vía electrónica y tener ellos también un control acerca de esos pagos que van a recibir efectivamente cada uno de los empleadores? Complicado, sobre todo si lo miramos de los obstáculos, de los imprevistos, de las cuestiones que se han presentado con la sola facturación de la compra y venta de bienes. ¿Qué nos deparará el futuro? Interesante que desde ya comiencen a plantearse que ese tipo de facturación aplique también para temas como el de pago de nómina, como lo establece la nueva ley de financiamiento. Vamos a ver todo eso en el seminario y es importante esta parte del post porque sí o sí es requisito sine qua non, como decían algunas personas, que exista una factura electrónica o que exista una factura personalizada. Ya, de hecho, venía en la ley desde hace mucho tiempo la factura de POS no eran deducibles los impuestos ni se podría tomar como costo, pero acá lo acentuó ya y simplemente dijo POS para nada con relación a ese tema.
Esto quiere decir que nosotros debemos, como empresarios, nosotros debemos como contadores exigirle a nuestros clientes, a nuestros proveedores, exigirle a nuestros proveedores que nos den la factura electrónica y emitir la factura electrónica. Y se estaría presentando, Juan, entonces un control cruzado respecto al álgido tema de la evasión, porque además de que la DIAN como entidad controladora va a tener acceso a la información en el momento mismo en que se expida la factura electrónica, también van a comenzar a funcionar como auditores, fiscalizadores, todos aquellos partícipes de las operaciones comerciales o industriales, porque para efectos de su declaración de renta van a estarle exigiendo a los diferentes productores o comercializadores de bienes o servicios la entrega de factura electrónica. A futuro, los bienes, los medios magnéticos cambiarán su esencia y lo que tú dices de la parte de la monetización de las nóminas, pues también va a generar que casi nuestra declaración, como se pensó hace mucho tiempo con el MUISCA, que la famosa declaración sombra, Roberto, que se hablaba, pues por fin vamos a llegar a eso. ¿Qué nos da a nosotros tranquilidad como contadores? Que va a haber mucha transparencia en la entrega de la información, va a haber mucha organización y mucha oportunidad. Algunos contribuyentes dicen no tengo la factura y no se la puedo pagar, no me la puedo deducir. Yo a veces en algunos intercambios de WhatsApp, de grupos de contadores dicen, ¿qué hago? Que me llegó la factura después del cierre, ¿me puedo deducir el IVA? Entonces uno le recomienda, sí, claro, usted puede deducirse el IVA dentro de los 2 meses siguientes. Todo esto va a disminuirse. Sí, claro, y ahora, a pesar de que en este momento, por la época del año, los contadores nos estemos viendo un poco llenos de trabajo, atafagados, porque estamos en cierre contable, porque estamos listos a tener que presentar los diferentes informes, elaborar declaraciones, y aparte de eso, estar pendiente de la reforma tributaria, miremos hacia adelante, miremos el futuro. Y muy posiblemente con cada día una mayor implementación de la tecnología, es posible que para nosotros los contadores nuestro trabajo puede que no vaya a ser más suave, pero sí más transparente, que es lo más importante. Y para nuestros clientes, la tranquilidad de que van a estar casi que ausentes de posibles sanciones de la DIAN. Recordemos que en Colombia, a pesar de la queja de muchas personas en cuanto a las altas tasas impositivas, se nos olvida que más altas que las tasas impositivas son las tarifas de sanciones. ¿Sí? Muchas veces, y lo recomiendo yo sí en diferentes escenarios, es preferible pagar el impuesto de manera oportuna y evitar así cualquiera de las onerosas sanciones, hay que decirlos, que contempla nuestro régimen tributario. La, la parte impositiva en lo que tiene que ver con la sanción, por eso se llama así sanción, es muy alta. Es preferible deberle a cualquier otro proveedor financiero, pero no a los impuestos, a la DIAN. Vamos ahora a hablar de la parte de las personas naturales. Las personas naturales, mi simple análisis me da como conclusión que deben programar su renta del año, como dice Roberto, del año grabable 2019, que lo tienen que pagar en agosto del 2020. Ahorren, por favor, porque la tarifa subió, porque los descuentos bajaron y porque va a ser más difícil cada día la parte del pago de los impuestos. Muchos profesionales independientes y muchos contribuyentes dicen, ¿qué pasa con esto? Mi contador no me está haciendo una buena planeación fiscal. No, es que las tarifas subieron. Las tarifas subieron del 33 casi hasta el 37% y los descuentos y las deducciones ya son mínimas, las bases son más altas. Nuestra recomendación es pídale a su pagador que le haga una mayor retención. Si no quiere, dentro de un año exactamente o menos de un año, tener que desembolsar valores que no valen la pena desembolsar en un solo pago,
pudiendo haberlos provisionar, haber hecho la provisión mes a mes. Juan, Perdóname Roberto, esa parte de salir como antes decía uno, no, digámosle a mi pagador que tengo todo esto por salud, que tengo todo esto por educación, que tengo todo esto por pensiones para que me baje y la retención en la fuente sea la mínima, es un error, Roberto. sí, la retención en la fuente siempre se ha visto como un mal y se ve como un mal porque nos afecta nuestra mensualidad, pero no debemos ser tan cortoplacistas. Sí. En mi caso personal, soy amigo de la retención en la fuente porque, hombre, me permite ir adelantando ese pago que me toca hacer a futuro y el día que llegó el momento de presentar mi declaración tributaria, el desembolso no va a ser tan fuerte como si no hubiera pagado retención. Pero Juan, también respecto a las personas naturales, lo que tú dices en cuanto al incremento de tarifas, no es solo el incremento de tarifas. Bien lo decías, también viene acompañado de unas fuertes limitaciones a los costos y deducciones que podemos solicitar. Tal vez muchos de ustedes en su declaración de renta personal o en las declaraciones de renta que hicieron a sus clientes pudieron apreciarlo el año pasado cuando se presentó la declaración de renta del año 2016 al amparo de la reforma tributaria anterior. Recuerden ustedes las famosas 5 cédulas en las cuales sobre todo se notó mucho a nivel de empleados quienes casi que con los mismos valores de ingresos y patrimonio pagaron valores significativamente más altos. Este año va a suceder lo mismo. Ya lo vienen diciendo desde el momento mismo en que se presentó el proyecto de ley de financiamiento a consideración del Congreso. El interés del gobierno es fomentar o disminuirle la carga tributaria a las empresas, pero por el otro lado gravar con mayor firmeza a las personas naturales. Eso hace que debamos comenzar a mirar con otros ojos a la retención en la fuente, de que nos amparemos más en nuestros asesores, en nuestros contadores, que cojamos costumbre de guardar nuestros soportes. Las personas naturales somos muy desordenadas al momento de conservar soportes que muy seguramente el día de mañana van a servirnos para disminuir un poco esos montos de impuestos que tenemos que pagar. Y normalmente se le echa la culpa al contador. Es que mi contador me hizo pagar muchos impuestos. Hombre, no siempre es el contador. Sí, algunos colegas, debemos decirlo, fallan en una baja capacitación, en una baja actualización, pero lo cierto también es que las tarifas para personas naturales vienen subiendo. Ahora, si usted como contribuyente no guarda los soportes de su declaración de renta, hombre, su contador va a quedar manicruzado y no va a poder hacerle una declaración adecuada con montos razonables de tributación. Exíjale a su contador, empresario, señor empresario, profesional independiente, persona natural, exíjale a su contador que le diga exactamente la composición tan pequeña de la declaración, que le diga esto de dónde sale, esto de dónde está, jueguémoslo acá, tengamos los certificados, tengamos todo. Es una carpeta, es un archivo que vale la pena tenerlo. Ya si le da jartera tenerlo, digitalícelo, pero tenga un soporte, tenga un soporte de Es eso. un gran error, Juan, el que cometen los contribuyentes en general, relacionado con el que en el momento de ir a presentar su declaración de renta, lo único que les interesa es el último renglón, saldo a pagar. Saldo a pagar. No les interesa saber qué hay detrás y muchas veces lo que hay detrás puede generarle, si no problemas en ese momento, cuando llegue la fiscalización de la DIAN, sí a futuro. Entonces, siéntense 15 minutos, 20 minutos, una hora con su contador, que por favor les explique cada uno de los valores que están reflejando en su declaración de renta. Pero bueno, nos estamos extendiendo, son No vamos a demasiados los dejar nada para el temas. 27, Roberto. No, y es tan profundo esto que digamos media hora que contempla este Facebook Live es un tiempo muy corto, ojalá pudiéramos disponer de más, pero bueno, afortunadamente para eso está el seminario, porque hay muchos temas, hay temas de tributación internacional que se tocan en la reforma tributaria, nuevamente se revive el impuesto a patrimonio, ojo, viene y cada vez con mayor fuerza vienen más sanciones, si me permiten la expresión, de índole penal tributario
¿sí? A los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden ustedes que en este momento en Colombia está penalizado por el artículo 402 del Código Penal la evasión, omisión o no pago o no cobro de la retención en la fuente y del IVA. Pero en esta reforma tributaria también comienza a tocarse el tema de impuestos sobre la renta. ¿Sí? No quiero que suene a terrorismo, pero sí que comencemos a ser organizados. El orden nos va a quitar muchos dolores de cabeza y podremos realizar una mejor interacción contribuyente-contador o contribuyente-asesor tributario. Sigue la normalización tributaria, se revive la normalización tributaria, tenga en cuenta que se va a reglamentar el tema, lo vamos a decir en el seminario, y la normalización tributaria le va a permitir a usted que todos esos pasivos que son inexistentes según la DIAN los pueda normalizar, o todos esos activos que tiene en paraísos fiscales o en cualquier otro sitio lo pueda traer. Si usted trae esos valores al país, los puede normalizar a una tasa del 6.5%, siempre y cuando compruebe que hace unas inversiones y esas inversiones deben durar más o menos 5 años. Eso en el seminario tenemos un... Otra cosa, Juan, además del tema de la normalización que nos permite sanear activos, pasivos y demás, es el tema de la terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos, tributarios, aduaneros y cambiarios. Ojo, porque ese tema bien manejado nos puede ahorrar mucho dinero en el evento de aquellos contribuyentes que están atravesando en este momento problemas, bien sea a nivel, como se decía antes, de vía gubernativa, hoy en día en sede administrativa, o están en sede contenciosa. Afortunadamente ese tema, revisando el día de hoy, como lo hago casi que todos los días, en la página del Ministerio de Hacienda ya estaba el proyecto de decreto a través del cual se reglamenta este aspecto de la ley de financiamiento, lo que significa que debemos estar muy pendientes para, en el caso de aquellos contribuyentes que tengan este tipo de dificultades, que estén atravesando este tipo de dificultades, realicen una adecuada evaluación de el tema que están atravesando, y es posible que salga mejor sentarse con la DIAN, realizar una terminación por mutuo acuerdo, lo cual muy seguramente les va a ahorrar una cantidad importante a nivel de intereses moratorios y de sanciones planteadas por la DIAN en cada una de las actividades, actos administrativos. Ojo, no es propaganda de la DIAN, es propaganda, es labor para su bolsillo. Evalúen, muchas veces, como decían las abuelas, vale más un buen arreglo que un mal pleito. Y pues esa es la filosofía, o es la base de la ley de financiamiento, porque es eh, el- la necesidad que tiene el Estado en este momento de recaudar dinero, y hay muchos procesos trancados por situaciones de la misma morosidad de los juzgados. Eh, Tenemos como 3, 4, 5 minutos en donde podemos resolverles dudas. No se les olvide, 27 de febrero, entren a www.contamos.com.co. Está interesante nuestro seminario. Creemos, sabemos, porque así es, que tenemos experiencia en esto. Nuestro interés más es de que ustedes tengan unas Realidad. buenas bases y unos buenos conceptos para que realicen su proyección fiscal de los ejercicios venideros hasta donde nos viene a cubrir la ley de financiamiento. www.contamos.com.co. Ahí está nuestro link en donde ustedes pueden entrar, pagar, inscribirse y acompañarnos el próximo 27 de febrero. No sé si hay preguntas de Roberto. No, Gracias Juan, por estar con nosotros. gracias nuevamente por esta invitación, por la compañía que siempre nos brindan, y no más que reafirmarles, los esperamos el 27. Los que nos han acompañado en eventos anteriores saben que tratamos de alejarnos de la densa teoría y llevar estos temas a terrenos más prácticos que nos faciliten nuestro diario quehacer. Roberto, gracias por la compañía. Amigos de Contamos, seguidores de Contamos, los esperamos el 27 de febrero. Va a estar muy interesante y gracias por acompañarnos. Feliz Feliz noche a noche. todos.